y no os podéis imaginar la pinta que tiene eso. Los de agua se empiezan a agitar, pum pum pum. Vamos con otro vídeo. Hoy te voy a explicar qué cosas no estás haciendo en tu cocina para poder ir más rápido, para poder seguir los planes y para no pasarte horas en la cocina a la hora de hacer cualquier tipo de receta. Acelerar procesos, ir más rápido y que la definición sea mucho más llevadera. Y es que ese es un problema que me he encontrado un montón. La gente tiene esas recetas saludables, tiene su plan, pero luego ¿qué? ¿Cómo hace para no pasarse un montón de horas cocinando? ¿Cómo haces para acelerar procesos y que cocinando en una tarde lo tengas todo listo? Y si eres de esas personas a las que les ocurre eso, que llegan a la cocina, pierden el tiempo y realmente se pasan pues media hora para hacerse la comida, te interesa esto que te voy a enseñar, pero antes me vas a acompañar a ponerme fuerte, toca brazo y pierna. No es el día que más me gusta, pero no importa eso. Vamos a darle. ¡Buah! Cada vez que paso para ir al gimnasio paso al lado de esa pastelería y cuidado bien con chihuahua. Y no os podéis imaginar la pinta que tiene eso. Ahora mismo no es el momento para eso, pero ya os contaré si os molaría que hiciese un vídeo de cómo gestionar ese tipo de comidas. Y totalmente reventado. Pero bueno, no se falle, no se falle. Lo importante, la intensidad es innegociable. Las últimas repeticiones tienen que costar 100%. Si no, no estás ganando masa muscular y si estás perdiendo grasa en una etapa de definición, 100% que pierdes masa muscular. Entrenas fuerte, va donde queda donde. Entreno más que finiquitado, brutal. Es un entreno raro, combinar piernas y brazo, es lo que me pone mi preparador. Y brutal, brutal, brutal las sensaciones, ya queda muy poquito para competir. Vamos a casa y os cuento el primer consejito. Que por cierto, poco se habla de lo cómodo que estoy hablando a la cámara, ¿eh? Ya literalmente me da exactamente igual. Me siento mucho más cómodo, esto es parte del proceso. Y ahora sí,
Vamos con este primer consejito. ¿Y cómo os lo voy a ilustrar? Pues con un ejemplo muy sencillo. Tengo aquí 2 boniatos y lo primero que quiero que penséis cuando os planteáis cómo organizaros mejor en la cocina es el porqué de cada cosa y cuál es la mejor forma y la más rápida de hacerlo. Una forma que sea rápida y que encima pues sea efectiva y nos dé un buen resultado, nos dé un buen sabor. En este caso tengo 2 boniatos. Me planteo lo siguiente: ¿cuál es la mejor forma de cocinar esos boniatos? Se me ocurre, lo puedo cocer, lo puedo cocinar al horno. Sí, lo puedo asar, lo puedo envolver en papel de plata, lo puedo hacer al vapor. Pero ¿por qué la gente cuando hablamos de cocinar no piensa en microondas? La verdad es que no lo sé. Yo uso un montón de microondas y justo ese es el primer consejo. Utiliza el microondas para acelerar procesos. Verás que un montón de las recetas que tienes son utilizando el microondas. ¿Por qué? Pues porque el microondas no tiene ningún efecto perjudicial. El microondas lo único que hace es calentar moléculas de agua. No calienta absolutamente nada más. Calienta esas moléculas de agua, se empiezan a agitar, pum pum pum, empiezan a machucar, se genera calor y se cocina el alimento. En este caso, boniato, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí este recipiente de aquí, esto de la marca Lecue, pero da igual, puedes usar lo que quieras. En este caso lo tengo aquí, pongo los 2 boniatos, los coloco un poco así, como me quepan, tapa y listo. Esto directamente al microondas hasta que queden blandos, los dejamos con la piel. ¿Para qué voy a pelar la piel si realmente luego se puede quitar perfectamente? Pues justo eso es lo que vamos a hacer, ahorrar tiempo sin pelar la piel y cocinar directamente al microondas hasta que queden bien blandos. Y aún así te preguntarás qué hacer si no tienes justo esta cosa de aquí del Lecue. Muy fácil, a problemas, soluciones. Fuera esto de aquí, coges un cuenco de toda la vida y lo que vas a hacer va a ser poner el boniato y tapar con un plato y así directo al microondas. Tip número 2 para acelerar todo lo que sea el proceso de cocinado: empieza por esto de aquí. Tienes que aprender a cortar, tienes que aprender a utilizar el cuchillo. Tienes un montón de recetas que tienen verduras, comemos muchísima verdura. Entonces, ¿qué ocurre cuando no sabes cortar? Pues que básicamente tardas un montón de tiempo en cortar esa verdura. Entonces, poco a poco, con paciencia, al final esto es algo de largo plazo, al igual que el cambio que estás iniciando ahora mismo, pues tienes que empezar a practicar. Y evidentemente al principio no esperes cortar súper rápido, está claro que no va a ser así. Y te voy a dar los consejos para que poco a poco vayas aprendiendo y que no te tires horas picando verdura, porque al final se trata de hacerlo fácil, pero tienes que practicar. Bueno, aquí estoy cortando calabacín. Número 1, ¿cómo coger el cuchillo? La mayoría de gente lo coge así, lo coge bastante cerca de la zona que al final está cortando. No, el cuchillo se coge poniendo las manos así y el pulgar aquí o hacia abajo, pero el mango y la mano tienen que estar bastante cerca de lo que es el cuchillo. Tenemos que tener control. Se coge así de este lado y así, para que lo veáis, para tener control. Tenemos 2 formas de cortar, 2 formas. Una es así, deslizando el cuchillo sobre la tabla, y la otra es con golpes secos. Si os fijáis, el cuchillo solo sigue los dedos, la posición de los dedos. Tiene que estar así, encima del alimento, así, y el cuchillo tiene que seguir la segunda falange. El cuchillo, si lo veis, sigue la segunda falange. Yo ahora mismo estoy siguiendo la segunda falange. Si yo no muevo la mano hacia atrás, yo no estoy cortando nada. Entonces, cuando yo muevo la mano hacia atrás, poco a poco, es cuando el cuchillo corta. Si yo no me muevo, no corto nada. Si muevo, siguiendo esa falange, es cuando estoy cortando. ¿Ok? Esto poco a poco, y ya la segunda forma: si yo no muevo la mano, no estoy cortando, y si la muevo, corto. Bueno, y vamos con el tip número 3, que al final es una mezcla de tips. Aparte de aprender a cortar la verdura, tienes que aprender a saltearla. ¿Cómo se saltea la verdura? A fuego fuerte. La gente le tiene miedo a cocinar con el fuego fuerte. Eso que se oye ahí es verdura que estoy cocinando a máxima potencia y hay que aprender a guiarse por el olor. La gente tiene miedo a poner el fuego a alta temperatura porque le da miedo que se quemen las cosas. Esto es tiempo también, vas a entender cuando las cosas están listas para que las saques, pero no tengas miedo a cocinar las verduras a fuego fuerte, sobre todo en la etapa inicial. ¿Por qué? Porque esas verduras todavía tienen un montón de agua. Va a ser súper difícil que se quemen. ¿Y qué vas a hacer también para que se cocinen más rápido? Añadir sal al inicio. Por osmosis va a sacar la propia verdura
el agua que tiene dentro, esa agua caerá en la sartén y se va a evaporar, haciendo que la verdura se cocine mucho más rápido. Y este tip lo podemos juntar con el siguiente, que es cocinar la verdura en tandas grandes. No cocines la verdura de solo uno de los platos que tienes en tu menú. Cocina la verdura para varias veces, duplica cantidades, nunca hay suficiente verdura, o sea que cocínala no solo en cantidades pequeñitas, sino en varias veces para que te sirva para otras comidas. Bueno, y ahora ya tienes las bases de los principales trucos que te van a ayudar a ir mucho más rápido a la cocina, vamos con lo que es lo práctico. Y vamos a ir por diferentes grupos de alimentos para que entiendas por qué tienes las alternativas que tienes puestas en el plan. Y según las opciones que tengas vas a poder ir más rápido o menos, pero siempre trabajando de forma inteligente. Y vamos a seguir ahora con las fuentes de proteína. En tu día a día consumes un montón de fuentes de proteína diferentes y hay algunas que requieren de cocción y otras que simplemente ya están listas para consumir. Caballa, brutal, ¿vale? Una lata de caballa simplemente es abrirla y ya te la puedes comer. Son fuentes proteicas que no requieren ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de trabajo. Esto es abrir la lata y directamente servirla sobre el plato. Otra opción también interesante, mejillones, también están bastante bien, estos son en escabeche. Y otra opción que también poca gente conoce o poca gente usa son estas latas de salmón. Esto es salmón al natural, únicamente tiene salmón, agua y sal y lo venden en el Mercadona, está súper bien. Aparte de estas opciones se me ocurre otra opción como la siguiente. El famoso queso fresco batido, que la gente lo asocia únicamente a postres y no, esto te sirve como aliño en cualquier tipo de ensalada, en cualquier tipo de plato, cualquier tipo de cosa. En el vídeo en el que os enseñaba que comía, me hice una salsa de yogur. Podéis usar queso fresco batido alto en prote y el locus para ir rápido. Otra cosa que la gente no usa es el tofu, esto de aquí, tofu blando. Esto lo puedes triturar y tienes un aliño que va de locos con cualquier cosa. Si quieres una receta con eso, házmelo saber en comentarios, pero es una fuente proteica que está de locos. Y en relación todavía a las verduras de las que estábamos hablando, vamos a hablar de las verduras congeladas. Tengo aquí dientes de ajo y tengo aquí ajo congelado y picado. Bien, si eres una persona que tiene muy poco tiempo, que simplemente no quiere dedicar el tiempo a picar esto de aquí, puede usar esto de aquí. Y vamos a usar la lógica para argumentar por qué son exactamente lo mismo. Si yo pico un ajo por mi propia cuenta, lo pico con el cuchillo y lo congelo, pico varios ajos, los congelo. ¿Va a pasar algo dentro del congelador para que esos ajos pasen a ser más calóricos? ¿Va a pasar algo en el congelador para que la composición de esos ajos cambie? No, absolutamente no. Es el mismo alimento. Únicamente la diferencia que hay es que el ajo que tengo aquí tiene el agua que tiene el propio ajo congelada. No hay absolutamente ningún otro cambio y las propiedades nutricionales del ajo se mantienen exactamente igual o incluso mejor, ya que al final pues se mantiene a una temperatura constante y por tanto pues no habría cambio en su composición de vitaminas y minerales. Y siguiendo con aquellos que tenéis muy poco tiempo para cocinar vuestras verduras, vamos a optar por conservas. Tienes en tu plan un montón de verduras, así que no hay ningún problema porque puedes tomar las que tú quieras siempre y cuando tengas esa cantidad mínima. Lo que sí que puedes hacer siempre es sustituirlas. En este caso te doy opciones de verduras que te pueden ser de salvavidas. No tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que cocinarlas. Simplemente, en el caso del maíz, un maíz de lata, simplemente abrirlo y escurrirlo y ya tienes una verdura que está súper bien. Otras conservas, espárragos, por ejemplo, en conserva. Espárragos no tienes que hacer nada, simplemente sería abrir la lata y utilizarlos. Y luego tenemos los encurtidos. Los encurtidos en una etapa de pérdida de grasa siempre vienen bien. Son súper bajos en calorías, sí que es cierto que en algunos casos son elevados en sal, sin embargo, pues consumo ocasional, tampoco hay que fliparse. Tienen bastante cabida en el plan y al final son exactamente lo mismo que consumir cierto tipo de verduras, sin embargo, solo le añadimos esa cualidad de el vinagre y también la sal. Esto sí que es verdad que, bueno, más en moderación, sí que sirve mucho para ensaladas, ¿no? Para dar un toque fresco, pero también ocurre exactamente lo mismo que con el ajo congelado. No pierde propiedades el alimento por meterlo aquí. Si yo consumo un pepino crudo o lo consumo así, no hay ninguna diferencia prácticamente a nivel nutricional. Entonces sería una buena opción para ir más rápido. Y ya para dar el broche final a lo que son las verduras, esto de aquí es oro. Este de aquí precisamente es del Mercadona, pero también lo tienen en el Aldi, lo tienen en un montón de supermercados y no es nada más que un pisto. Mirando los ingredientes: tomate, cebolla, calabacín, pimiento, aceite de oliva, azúcar y, bueno, almidón modificado, nada. De los últimos ingredientes estará en poquísima cantidad y de los cuales azúcares de 100 gramos son 8,5. Esto tiene cabida, total cabida, y es un salvavidas. Al final vas a ir súper rápido si te cocinas tu fuente de carbohidratos y le echas las verduras en este formato, de locos. También puedes optar por verduras congeladas ya cortadas, incluso algún salteado de verduras que ya viene congelado. Vas a ir más rápido, sí,
Pero ahí ya entras tú, entra tu valor de decir, vale, me apetece a mí seguir el plan al 100% con las verduras que me han pautado. En ese caso, perfecto. Si quieres tener un poco más de libertad, no pasa nada. Se trata de eso, de hacerlo sostenible y de poder llevarlo en el largo plazo. Y este tipo de cosas te pueden ayudar un montón. Y ya para terminar, vamos con los carbohidratos. Para los carbohidratos, ¿qué te recomiendo? Esto de aquí lo venden en Lecue, lo puedes comprar por internet, tienen versiones de marca blanca, da exactamente lo mismo, es un recipiente así, lo puedes sustituir por un plato en el cual puedas poner una tapa encima. ¿Esto para qué lo usamos? Pues para cocinar nuestros carbohidratos. ¿Y qué hacemos mientras cocinamos nuestros carbohidratos? El resto de elaboraciones, la verdura, la proteína, lo que sea. Porque esto simplemente lo que hay que hacer es poner una parte de carbohidrato, una parte de arroz, una parte de quinoa, una parte de pasta y 2 partes de agua. Lo pones aquí dentro al microondas, entre 10 y 15 minutos, cada microondas es un mundo, ves probando para ver qué cocción te viene mejor y directamente mientras se está cocinando eso te pones a hacer el resto de elaboraciones. Una alternativa a eso podrían ser estos vasitos de aquí, ¿ok? Vasitos de arroz integral, de quinoa. Esto simplemente es poner el microondas y ya lo tienes listo. Y lo mismo ocurre con esto de aquí, lentejas. Comprar las opciones ya cocidas vas a ir muchísimo más rápido y nutricionalmente son exactamente lo mismo. Y ya para terminar quiero enseñarte opciones de carbohidratos que no tienes ni que cocinar. Una opción que me encanta esta de aquí, que poca gente conoce, que son los udon. Fideos udon, esto simplemente abres un paquetito, lo tiras sobre las verduras y tu proteína, tienes varios platos. Con eso seguro, y si no tienes en mi perfil un montón, simplemente abrir un paquetito, saltear, añadir una pizquita de agua y ya lo tienes. Y en último lugar, esto de aquí. Todas estas opciones de aquí están súper bien, no tienes que cocinar absolutamente nada. Piadinas del Mercadona, tortitas de maíz que te valen para hacer unos tacos de loco y esto de aquí que te vale para hacer wraps, tanto dulces como salados, pero no tienes ni que cocinar. Y como reflexión final me gustaría compartir lo siguiente, y es que vivimos en un mundo que lo quiere todo rápido. Rápido, siempre corriendo a todos lados, llegando tarde, queriendo hacer las cosas por el camino fácil. Al final, el camino rápido nunca es el camino de verdad. El camino lento es el único camino. ¿A qué me quiero referir con esto? Está genial que quieras pues aumentar la velocidad de algunos procesos en la cocina, que quieras acelerar cocciones, que quieras pues pasar menos tiempo en la cocina. Al final tenemos nuestras obligaciones, casa, hijos, luego vienen problemas, luego viene pues alguna situación diferente en la cual pues uno tiene que pasar una etapa de estrés, como puede ser la época de exámenes, como puede ser tener alguna obligación. Siempre hay algún tipo de problema y es normal que a veces queramos delegar esa parte de cocinar, pero también hay que entender que esa parte de cocinar es inevitable. Es como las leyes de la termodinámica, nadie se escapa. Nadie se escapa de tener que comer y nadie se escapa, por tanto, de tener que cocinar. Está de locos que quieras pues empezar a acelerar procesos, está súper bien que quieras ahorrar tiempo en la cocina, pero entiende también que cocinar es parte de ese proceso. Cocinar es parte de ese proceso de cuidarte, cocinar es cultura, cocinar es unión con la gente, es gastronomía, es disfrutar de ese momento y cocinar también puede ser un gran momento para ti, un momento para la reflexión, porque al igual que yo puedo ponerme aquí en el ordenador mi música, al igual que yo puedo pues dedicarme a meditar por mis mañanas, a meditar por las noches, a hacer mi journaling aquí con el librito, que por cierto es nuevo, hacer mi journaling con el librito, todo eso está súper bien, pero también hay una oportunidad en cocinar para ese momento de desconexión, para ese momento de relajarse. Y entiende que aprender a cocinar no solo es algo que vas a mantener toda la vida, es algo que también te va a permitir pues disfrutar de ese proceso, te va a permitir hacer platos mucho más ricos y en consecuencia, comiendo platos mucho más ricos, definir o perder grasa te va a resultar un completo paseo. Y también tiene un beneficio añadido el cocinar, y es que entiendes el valor de la cocina. Cuando alguien cocina para ti, sabes el valor que tiene porque sabes el tiempo que implica hacer algo para los demás. Cuando una persona te invita a su casa a cenar, no solo te está invitando a cenar, está compartiendo parte de su tiempo. Cuando tú invitas a alguien a cenar, has dedicado tiempo, esfuerzo para pues, que esa persona se sienta feliz comiendo a tu lado. Entonces entiende que también va mucho más allá. Es un proceso que implica amor, que implica cariño y que te recomiendo encarecidamente pues, que le dediques el tiempo que merece a la cocina, porque puedes reflexionar, porque va a hacer que perder grasa te resulte un maldito paseo y también vas a entender los alimentos, vas a entender lo que estás comiendo y vas a mejorar tu relación con la comida porque sabes de dónde viene y vas a apreciar la comida, porque no todo el mundo tiene la suerte de poder elegir qué comer. Tenemos esa suerte, estamos en esa condición, si estás viendo este vídeo estás en esa situación 100% y aprovechar eso, aprovechar esa oportunidad, enamorarse de la cocina y este proceso de pérdida de grasa va a ser un maldito paseo. Nos vemos.